Ahí estamos grabando. Bárbaro. Entonces damos comienzo a este webinar que, como les decíamos, lo planeamos como un tema muy grande, pero en realidad es un tema que aparece mucho y se cuestiona mucho, y vamos a presentarlo no desde nuestra opinión, sino un poco desde los lineamientos internacionales y las indicaciones que existen sobre este tema, ¿no? Sobre cómo realizar la evaluación nutricional. Primero, antes que nada, hay que conocer qué son los patrones de crecimiento. Los patrones de crecimiento son herramientas clínicas que están compuestas. Cuando hablamos de patrón de crecimiento, están compuestas por las gráficas y por las tablas de percentilos. Que a veces uno habla de las tablas o de las gráficas, pero en realidad ambas herramientas juntas son lo que son los patrones de crecimiento y unas se complementan con las otras. Las gráficas nos sirven visualmente porque nos señala o nos indica esa forma de la curva, de crecimiento, y las tablas muchas veces de percentilo, especialmente cuando son datos a veces de los segmentos corporales, nos sirven para ver con mayor precisión los valores y los números. Como saben también, todos los patrones de crecimiento nos hablan de poblaciones de forma descriptiva, describen cómo es un crecimiento. Se supone que para hacer ciertas tablas, como fueron las de la OMS, se eligieron patrones de niños que cumplían ciertas características como estándares de salud para incluirlos, y a partir de ahí se arma como esta información descriptiva poblacional. Pero siempre hay que señalar que nunca son indicaciones prescriptivas de tratamiento y que solamente es la evaluación antropométrica. No, la evaluación nutricional es mucho más que eso y abarca otros aspectos. ¿Cuál es el valor de los patrones de crecimiento? Y estos son, digamos, estamos hablando de lo de la OMS, pero en general, todos los patrones de crecimiento, su valor radica a nivel individual, que son una herramienta que sirve para determinar las necesidades fisiológicas que requiere un niño para su desarrollo, para ver si está consumiendo, digamos, si los hábitos que tiene, en general, le está sirviendo para tener un crecimiento esperado o estándar comparado con una población. Y a nivel poblacional, a los gobiernos les sirve para medir el bienestar de una población en general. Entonces, comparar una población con otra población. Para hacer un poco de historia, porque me parece que no es menor, hay que saber que hubo un gran quiebre, un gran quiebre en la historia cuando en el 2016 se publican los primeros patrones de la OMS, que son para los niños menores de 5 años, los de mayores de 5 años se publican en el año 2007, y con estos patrones, que fueron un proyecto de muchos años, un trabajo muy grande que se realizó y se recolectaron datos en varios países para sacar un promedio, y se hacen unos patrones internacionales, son los primeros patrones internacionales que sirven para comparar en todo el mundo, digamos, distintos países, sacando promedios entre los países más desarrollados o que, por ejemplo, tenían una talla muy alta, y países que tenían una talla muy baja, entonces se saca promedio. Estos patrones que se publican en el 2006 marcan un cambio, porque a partir del 2006 en adelante se arma como una seguidilla de todo el mundo querer publicar patrones de referencia y patrones de crecimiento. Entonces, de repente, si ustedes ven las fechas de publicación de otros, empieza a entrar todo eso. Desde el 2007 hasta el 2013 aparece esta creación de gráficas específicas para distintas discapacidades. Hay un boom en lo que es los patrones de crecimiento, y empiezan a publicarse patrones de crecimiento para parálisis cerebral, para síndrome de Down, para el síndrome de Prader-Willi, para el síndrome de esto, para el síndrome de aquello, que había sido muy similar a lo que pasó a finales de la década del 80, principios del 90. Si ven las tablas, todas tienen más o menos esa fecha. Después en el 2006 hubo como una reactualización, y entre el 2007 y el 2013 aparecen todas estas gráficas específicas. A partir del 2014, a nivel internacional, se empieza a cuestionar el uso de los patrones de crecimiento específico, y acá es donde entra un poco la disyuntiva y donde estamos ahora parados, en esto de cuestionar si realmente este tipo de tablas específicas sirve o no para evaluar si está contribuyendo o perjudicando a la hora de hacer evaluaciones, y eso es un poco lo que vamos a hablar en esta presentación para armar como un poco el debate al respecto. En el 2017 sale publicado esto que para mí es como la Biblia que todos los que trabajamos en el área de gastrointestinal y de nutrición tenemos que tener,
que son los lineamientos, una guía para niños con discapacidades neurológicas, donde hacen hincapié mucho en parálisis cerebral y deja de lado muchas otras discapacidades. Ahora yo estoy colaborando con un grupo que está trabajando los autores estos europeos junto a gente de Estados Unidos, donde se está revisando y pudiendo ampliar estos lineamientos y revisar algunas cuestiones más específicas. Pero la EFGAN, que es la Sociedad Europea de Pediatría, de Gastroenterología, Patología y Nutrición Pediátrica, en el 2017 publica este artículo que plantea, a partir de muchas preguntas en la práctica que surgen en la práctica clínica y que todos tenemos, entre las que está estas que tablas usar, va planteando respuestas a partir de un consenso que realiza con expertos en el área. Son unas guías clínicas que se llaman, y tiene toda una metodología para elaborarse. Una de las preguntas, como les decía, es cómo abordar el tratamiento nutricional en niños con deficiencias neurológicas. Utilizo este término de deficiencias neurológicas, no estoy tan a favor, pero sabemos las discapacidades, pero si somos fieles a la traducción, eso es lo que dice. La primera recomendación que toma la EFGAN, ellos realizan 32 recomendaciones, yo solamente voy a mencionar algunas, porque además de esas 32 recomendaciones se subdividen. Yo solamente voy a mencionar algunas, las invito a descargarse el artículo y leerlo en detalle. La primera recomendación es que el grupo de trabajo de la EFGAN sugiere que la evaluación y el tratamiento nutricional tiene que estar realizado por un equipo multidisciplinar que incluya a un médico, a un dietista o nutricionista, según el país donde estemos, una enfermera, logopeda que sería fonoaudiología, fisioterapeuta o kinesiólogo, psicólogo y terapeuta ocupacional. Digamos que como mínimo tiene que tener a todo este equipo. Y acá ya arranca un poco la diferencia que tenemos en realidad con la práctica clínica. También señalar que la desnutrición es una de las principales problemáticas que hay en los niños con discapacidad, especialmente mucho con los niños con compromiso motor o con algunos síndromes genéticos, pero que afectan lo motor y el crecimiento. Aparece mucha desnutrición. También en niños más pequeños, muchas veces con autismo, con TEA, digamos, o con otros compromisos, pero la desnutrición es más frecuente en los niños con discapacidad que en los niños con típico desarrollo. En un estudio que nosotros publicamos, en Argentina más del 50% de los niños y adolescentes, en este caso con parálisis cerebral, tenía desnutrición. Es una cifra muy elevada que no se compara con la que existen en países desarrollados. O sea que hay una falta, digamos, estamos fallando en algo en esto. Pero la duda que aparece es si estamos identificando de forma correcta la desnutrición. Y ahí es Perdón, ¿te puedo hacer una consulta? Sí. Mara, soy psicomotricista y soy de acá de Argentina. Sí. Yo coordino un equipo terapéutico y nosotros tenemos un niño de 6 años que hace 4 años se alimenta, no te asustes, solo a leche. Sí. Solo a leche, porque en algún momento dejó de comer. La mamá al principio lo tomó como, bueno, ya va a comer de vuelta, no le gusta esto, no le gusta aquello, el nene tiene TEA, es no verbal, pero esto nunca pasó. No es que después volvió a comer o comió, aunque sea 3 o 4 cosas, solo a leche. Y sin embargo, los análisis del laboratorio de este niño dan normales. Y a mí me llama mucho la atención, porque ahora que te escucho hablar de desnutrición, digo, ¿cómo puede ser que este niño, que solamente se alimenta a leche, tenga laboratorio normal y no presente, a nadie le llame la atención que este nene no se alimente de otra cosa? Dice, el pediatra le dice a la madre que mientras no baje de peso y crezca en talla va a estar bien. Y a mí me parece una locura pensarlo así. Sí. O estoy equivocada, no sé. No, capaz. seguramente, y hay que ver también qué laboratorios le pidieron y qué, si, digamos, todos los micronutrientes. Hay que hacer como una evaluación más, porque hay veces que muchas veces le dicen los laboratorios a si tiene o no tiene anemia, y en realidad hay que verlo desde una forma más compleja. El tema también está en esto de si identificamos correcta o incorrectamente la desnutrición, es en qué parámetros nos basamos, y también acá entran en juego el tema de las tablas, porque lo que nosotros vimos es que muchos de estos niños que tenían, como les decía, nuestra investigación con parálisis cerebral, pero es traspolable a otras cosas, los evaluaban o les hacían la evaluación nutricional con unos patrones de referencia que no son los adecuados, entonces técnicamente no estaban desnutridos si usaban esos patrones, pero usando los patrones adecuados sí estaba desnutrido. Entonces,
Y por otro lado, en realidad el artículo de la EFBAN, que es lo que vamos a ver ahora, aborda la desnutrición desde un aspecto mucho más complejo que si el peso aumenta o no aumenta. Entonces, una de las principales preguntas que tiene la EFGAN es esto de cómo identificar la desnutrición y nos brinda los lineamientos para ir viendo estos aspectos. La principal pregunta es esta: si usamos las tablas de niños con típico desarrollo, porque no me gusta usar el término niños normales o sanos, con típico desarrollo, o las tablas especiales para ciertas discapacidades. Las tablas son especiales, no los niños, eso también siempre aclarar. Siempre hay que, digamos, una de las principales cosas que plantea la EFGAN es que reconoce que las tablas de crecimiento estándar pueden no ser útiles para muchos de los niños con discapacidades neurológicas porque tienen muchas veces por su misma discapacidad un patrón de crecimiento que es notablemente distinto a las poblaciones pediátricas general y pasa muchísimo también con los síndromes genéticos. Pero también menciona que las tablas de crecimiento específicas, parálisis cerebral, síndrome Down u otras discapacidades, describen el crecimiento de una población con esa condición, pero que no necesariamente sería el crecimiento ideal. Entonces, muchas veces estamos incluyendo a niños de esas tablas, con parálisis cerebral, por ejemplo, que tienen desnutrición, o de síndrome de Down, que tienen sobrepeso o obesidad, y hace que la tabla de crecimiento específica no nos sirva para hacer un diagnóstico nutricional, porque estamos incluyendo gente, o niños en este caso, que no tendrían ese crecimiento ideal como el otro. Entonces acá entra la disyuntiva, tenemos las de típico desarrollo que no nos especifican demasiado, y tenemos por otro lado las tablas específicas que pueden contener niños que tengan otras condiciones de salud que no sean las óptimas. En este debate entra esto de que no podemos considerar estas tablas específicas como una medida de cómo debería crecer idealmente ese grupo, sino que tenemos que utilizarlas para orientarnos, pero sabiendo, digamos, lo que estamos tomando de datos. Los patrones de crecimiento indican el crecimiento, como les decía, esperado para una población estandarizada, como por ejemplo los patrones de la OMS, pero también hay que tener en cuenta que las referencias no son prescripciones de tratamiento, digamos, no porque un niño, y que esto lo deben ver un montón quienes trabajan en el área de pediatría, muchas veces si evaluamos según el índice de masa corporal, nos vemos que tiene sobrepeso o obesidad, y si vemos la talla, lo vemos con baja talla. Entonces, ¿qué diagnosticamos? ¿Desnutrición o sobrepeso? Porque ahí entra la contradicción. Y ahí es donde la EFGAN se para y dice, bueno, también tiene que existir, la EFGAN en general, tiene que existir el criterio profesional para no dejarnos guiar solamente si está creciendo o no, en la medida que crezca o se estanque el peso. Entonces, tenemos que evaluar de forma completa el estado nutricional y sabiendo las herramientas que utilizamos. ¿Qué es lo que plantea la EFGAN como recomendaciones? Primero sugiere que el grupo de trabajo de la EFGAN sugiere que la identificación de los niños con discapacidades neurológicas como desnutridos o con desnutrición se tiene que basar en los datos antropométricos, acompañado también de otras informaciones. Ahora va a hablar un poco más sobre cuáles datos antropométricos, porque cuando hablamos de datos antropométricos no solamente es el peso y la talla. Otra de las recomendaciones que hace es que no recomiende el uso de tablas específicas, como por ejemplo las de parálisis cerebral, para identificar desnutrición. Y ahora vamos a hablar un poco sobre estos temas. Uno de los principales puntos que plantea la EFGAN, y que en realidad todos lo hemos visto todos los que somos aquí profesionales, cuando hemos trabajado en pediatría, es la importancia de no evaluar un punto aislado, sino evaluar las trayectorias de crecimiento. Y acá traigo un ejemplo. Si yo evalúo este chico, es un niño de 12 años, en ese punto, digamos, si yo evalúo ese punto, yo diría que está normal, está cercano a la media, por encima del desvío estándar -2, estado nutricional normal. Pero si al mismo niño, y estos son casos reales, si al mismo niño yo evalúo la trayectoria de crecimiento, en ese mismo punto, este niño tiene un riesgo nutricional, porque el crecimiento está así cercano a la media, pero está estancado, está haciendo un cambio en la trayectoria de crecimiento, está cambiando dentro de las líneas, antes venía cercano al +2, y ahora se está yendo al -2, y hay un estancamiento en el peso.
esta simple imagen o este simple ejemplo nos lleva a pensar en esto, en la importancia de la trayectoria, que más allá del patrón de referencia, y esto es lo que hace hincapié mucho la SCAN, más allá del patrón de referencia que yo utilice, tengo que evaluar la trayectoria de crecimiento. ¿Cómo está haciendo el crecimiento a lo largo del tiempo? Y cómo, digamos, se va a ir, digamos, eso, cómo evaluamos la trayectoria de crecimiento a lo largo del tiempo, más allá de la tabla que yo use, si es con niño, digamos, si es un patrón de referencia estándar o no, yo tengo que apuntar a eso. Siempre considerando que un niño con una discapacidad X, que probablemente, por ejemplo, una discapacidad motora que tienda a tener bajo peso, probablemente no llegue de la media para arriba. No tiene que ser la mediana o el percentil 50, digamos que es lo mismo, no tiene que ser nunca el objetivo del tratamiento, sino que yo lo que tengo que estar es por encima del puntaje Z-2, que sería el percentil 3. Por encima del percentil 3 o el puntaje Z-2, mi tratamiento tiene que apuntar a estar por encima de eso. Y por debajo del sobrepeso de obesidad con el desvío estándar con el puntaje Z+2. Entonces yo tengo que estar dentro de ese rango, no importa puntualmente en cuál. La recomendación entonces de la EFGAN es el uso del seguimiento antropométrico, no solamente un punto, el peso, el crecimiento lineal, la masa grasa y el control del estado nutricional en el control del estado nutricional de los niños con discapacidad. Cuando hablamos de las gráficas, sabemos que las gráficas de la OMS, por ejemplo, voy a hablar de la OMS porque son las internacionales, son las que establece un ministerio de un país para establecer los diagnósticos nutricionales, que un niño con discapacidad puede llegar a valores de normalidad, y si siempre pensamos que el niño con parálisis cerebral va a tener desnutrición y el niño con síndrome de Down va a tener sobrepeso, si arrancamos con ese prejuicio, en realidad no sé para qué usamos las tablas, sino que tenemos que apuntar a que tenga un crecimiento lo más parecido a la normalidad dentro de esa ranga, no el percentil 50, dentro del rango. Y siempre se debe considerar su composición corporal. Cuando usamos gráficas especiales que son basadas en poblaciones con parálisis cerebral, describen el crecimiento de otros niños, por ejemplo, con parálisis cerebral o con otro síndrome de Down, etc., pueden servir para optar otra vía de alimentación o refuerzo nutricional, de decir, a pesar de su condición, está teniendo un crecimiento por debajo del grupo de parálisis cerebral, o por encima del grupo de síndrome de Down. No son para hacer diagnóstico nutricional porque ninguna de estas tablas tiene puntos de corte, y eso es importante remarcar, y siempre se deben usar de forma complementaria. Como les decía, el percentil 50, la mediana, no es nunca un estándar de salud, ni nunca tiene que ser el objetivo, por eso tampoco se trabaja con un peso ideal, digamos, plantear un peso ideal, sino lo que uno tiene que buscar es una trayectoria de crecimiento, a buscar que esas curvas de crecimiento se den, pero nunca trabajar sobre un peso ideal. Y otra cosa es mejorar la expresión cuando hablamos, que no son gráficas o tablas para X discapacidad, para parálisis cerebral, para síndrome de Down, sino que son tablas o gráficas basadas en poblaciones con parálisis cerebral, basadas en poblaciones con síndrome de Down. Voy a usar el ejemplo de las gráficas basadas en niños con parálisis cerebral de Estados Unidos. Fueron unas tablas que se hicieron en un estudio poblacional muy grande, solamente de California, Estados Unidos, con datos retrospectivos que también hay muchos que cuestionan, bueno, si esos datos fueron tomados de forma correcta o no, digamos, porque se tomaron datos desde la década del 80 hasta el 2010, que estas tablas se publican en el 2011. Estas gráficas cuentan con los 5 niveles de función motora gruesa, más una gráfica de según sexo, digamos, para niños y niñas, de cada uno de los 5 niveles, más un nivel 5 con sonda, con alimentación por sonda u ostomía, que tenían un crecimiento distinto, entonces se les hizo una tabla distinta. Estas gráficas, como les decía, no son para hacer diagnóstico nutricional, sino para hacer un seguimiento complementario. Y el mayor valor de estas tablas radica en estas tablas de peso para la edad. En esta investigación lo que ellos vieron, recolectando datos, ellos hacían un seguimiento de los pacientes y veían cuántas veces había estado internado cada paciente y cuándo fallecían. Entonces ellos marcaron una zona roja, que es esta zona que aparece acá en las gráficas, como una zona de mayor riesgo de morbimortalidad. Entonces, cuando un niño entra en esa zona, ya tiene mucho más riesgo de mayores internaciones o de muerte.
Si hacemos un zoom en esta, porque yo acá les muestro las de niños varones con nivel de Gross Motor 2, que sería un compromiso motor leve, y un compromiso 4, que es más severo. Si vemos en la de los más leves, por debajo del percentil 5 ya está esa zona roja, pero si vemos en la de los más comprometidos o más severos, en realidad a partir del percentil 25, cercano al percentil 25, ya está esa zona roja. Entonces, si yo usara el punto de corte de percentil 5 para recién ahí diagnosticar con desnutrición, estamos teniendo toda una zona de peligro donde el niño está teniendo mucha mayor morbimortalidad comparado con otros niños, hasta con parálisis cerebral. Estas gráficas sirven mucho para trabajar con las familias, a veces cuando hay que cambiar a otra vía de alimentación, y muchas veces hasta las familias mencionan esto, ¿no? Bueno, pero tiene parálisis cerebral, o tiene cierta discapacidad, es por eso que no crece. Y acá es donde le podemos mostrar que hay otros niños con parálisis cerebral que tienen esa condición o esa discapacidad, y aún así logran tener un crecimiento por encima de esta zona de riesgo. Entonces, que ya entrando en esta zona de riesgo, o cercano en realidad previo, para no, ya el tratamiento, hay que hacer un cambio en el tratamiento. Las tablas de crecimiento para usar que tenemos son hasta los 2 años. Internacionalmente se recomiendan los patrones de la OMS, o sea, en todos los países la idea es que, digamos, hasta los 2 años no hay grandes diferencias y se deben usar los patrones de crecimiento de la OMS internacionales. A partir del 2020 la SAP menciona que se cambian las tablas para niños prematuras y se dejan usar las que se usaban antes, que eran las de Fendon, y se empiezan a usar las Intergrowth 21, que se publicaron en 2019 la versión completa, antes había publicadas ciertas partes, y a partir del 2020, la SAP indica, que es la Sociedad Argentina de Pediatría, en Argentina al menos, indican esto de utilizar las Intergrowth. Las Intergrowth proponen estándar de crecimiento, del seguimiento longitudinal, del peso, de la talla, y del perímetro cefálico de los recién nacidos a partir de las 27 semanas de edad gestacional, o sea, para los prematuros. A partir de los 2 años se sugieren las recomendaciones de cada uno de los países para usar los patrones, que pueden ser los de la OMS, los locales o combinaciones. Por ejemplo, en Estados Unidos se sugiere el uso de las tablas de la CDC, que es la institución que ellos tienen a cargo. En algunos países se hacen combinaciones, y eso pasa un poco en nuestro país, en Argentina. En Argentina, hasta el momento, los lineamientos en realidad están dados por esta evaluación, este material que es del Ministerio de Salud del año, si no me equivoco, creo que 2015, o por ahí, o antes, no, 2005 creo, que es el de evaluación del estado nutricional de niños, niñas y embarazadas mediante trompometría, donde usa las tablas de la OMS y establece esas. Y también tenemos las guías de la SAP, que digamos, si bien no son las oficiales, son las que muchos usan, y estas guías de la evaluación de la SAP, que teníamos la de 2013 y el año pasado se publicó la del 2021, estas guías lo que plantean es también una combinación de tablas, algunas, hace una recopilación de tablas de la OMS, se complementan con algunas de las que eran las del Lejarraga que se hicieron en Argentina en la década del 80, y algunas de otros estudios internacionales que toman, que ahora voy a mencionar algunas puntuales que nos sirvan. En Argentina son estas, en cada país habría que ver cuáles son los lineamientos, pero siempre el diagnóstico nutricional tiene que ser igual en los niños con discapacidad con los niños con típico desarrollo, porque también sirve a nivel poblacional para pensar, digamos, cómo va a ser la evaluación, digamos, no podemos tener distintas tablas para comparar, porque si no, no estaríamos comparando lo mismo. Siempre a nivel poblacional se compara de la misma forma, y los diagnósticos para las indicaciones se hacen de lo mismo. Si no, corremos el riesgo, como les decía, de muchos niños con parálisis cerebral que se los se los diagnostica mal con el estado nutricional y terminan teniendo una desnutrición severa mucho más agravada. La EFCAM también plantea estos señales de advertencia o de bandera roja para la identificación de desnutrición de los niños con discapacidades neurológicas. Plantea que ya al menos tener uno de estos 5 puntos indica desnutrición. ¿Cuáles son estos puntos? Uno es los signos físicos de desnutrición, que pueden ser
que acá entra un poco esto de las deficiencias de vitaminas o minerales, o algunas otras deficiencias de micro y macronutrientes también, que pueden ser como por ejemplo problemas en la piel, mala circulación, decoloración en las uñas, etc. O signos clínicos que uno vea a partir de laboratorios. Otra cuestión es los puntajes Z de peso para la edad que sean menores a -2 desvíos estándar. Recuerden siempre que para peso para la edad, talla para la edad e índice de masa corporal para la edad, siempre se recomienda usar los puntajes Z antes que los percentilos, porque nos dan mayor precisión en lo que es el diagnóstico. Niños con discapacidad o niños con típico desarrollo. También dice que el tema del espesor del pliegue cutáneo o en los pliegues tricipitales menor al percentil 10 para la edad y para el sexo. El área grasa o área muscular en la parte media del brazo menor al percentil 10, que ahora también voy a hablar un poco de eso. Y cuando hay un peso estancado o dificultad para retomar el crecimiento esperado, cuando hay estos cambios en las líneas de los patrones de crecimiento, de las curvas, o vemos un peso estancado próximo a hacer un cambio en la trayectoria de crecimiento, también es un signo o una señal de advertencia de desnutrición. Entonces, estos son los patrones, que como ven, van mucho más allá de si el peso o la talla sigue estando o no, sino que apunta a otros aspectos. El pliegue tricipital es este que vemos acá, muchas veces no lo tomamos como parte de la rutina, pero debería tomarse como parte de la rutina de la evaluación nutricional. En estos pliegues tricipitales tenemos los patrones de la OMS, que tienen tablas para niños de 3 meses a 5 años, esos son los internacionales. Los patrones de la SAP, en su libro, en su material, incluso el del 2021, plantean el uso de unas tablas de Tanner que fueron publicadas en el 75, a mí me da un poco de duda eso. Yo, esto ya es opinión personal, usaría las tablas de la OMS hasta los 5 años, y después la CDC en el año 2010 publica unas tablas que son para niños de Estados Unidos, es cierto, pero que hace para niños hasta los 19 años, y son un poco más recientes. Las otras, las de 1975 también son de Estados Unidos, o sea que ya partimos de la base que ambas son para otra población, siempre teniendo en cuenta que, por ejemplo, cuando usamos tablas de niños de Estados Unidos, siempre la talla va a ser mayor y tienen una composición corporal mayor. También tenemos que tener en cuenta las características del país. Estas tablas de ADO de 2010, uno las puede googlear al artículo, y tienen unas gráficas, pero son medias difíciles de ver. Yo prefiero usar siempre los percentilos, porque es más fácil encontrar los valores en este caso. Los otros patrones pueden servir como para hacer una curva, una cuestión así, pero si no, para ver puntualmente el percentilo es más sencillo verlo con la tabla. Y después la circunferencia media del brazo, en el 2019, desde la SAP se publica este artículo, donde se hacen referencias para Argentina, para niños de 4 a 14 años, sobre la circunferencia media del brazo, y la masa masa muscular y masa grasa en niños en Argentina. Como les digo, tendrían que buscar también en sus países, en la CDC también tienen, si quieren usar algunas otras internacionales. No hay de OMS en este caso. La circunferencia media del brazo, digamos, tomando la circunferencia media del brazo, uno puede calcular el área total del brazo, donde uno toma la circunferencia media del brazo y con pi y esta ecuación calcula el área total del brazo. También puede calcular el área muscular del brazo superior, que se usa con la circunferencia media del brazo, y ahí me quedó en inglés, MUAC es la circunferencia media del brazo, y el pliegue tricipital, y el área grasa del brazo, donde uno resta del área total el área muscular y nos daría el área grasa del brazo. Como les decía, este estudio de la SAP, que es, publicado en la revista de la SAP, perdón, pero es un estudio que se hizo en varias provincias de Argentina con un tamaño muestral muy grande, da estas curvas de masa muscular. Yo acá puse unos ejemplos nomás, pero da para el área total, la circunferencia media del brazo, el área muscular del brazo y el área grasa del brazo, y nos sirven para usarlo como criterio de diagnóstico de desnutrición que plantea la EFGAN, de decir, bueno, cuando está por debajo del percentil 10,
ya es un signo de alerta de desnutrición. Tenemos en tablas y en gráficas. Estas, como les decía, son hasta los 14 años, y si no, uno puede usar las de la CDC, tal vez, para a partir de los 10 años. Estas ecuaciones, o estas fórmulas, no ecuaciones, estas fórmulas son unas fórmulas de Frisancho, publicadas en el 2008, y que se usan a nivel internacional. Digamos, la CDC utiliza las mismas fórmulas, lo que cambia es las tablas nada más. Eso es un poco esta presentación sobre el tema de las tablas. La idea es quedar con esta idea de que las tablas son solamente una herramienta, que tenemos que considerarlas y analizarlas de forma completa, que no podemos usar datos antropométricos aislados, sino que tenemos que evaluar las trayectorias. Entonces tenemos que tratar de sacarnos un poco esa costumbre de ir anotando como el peso y la talla en cada control, y ponerlos en juego dentro de una tabla de referencia para poder hacer un seguimiento. Y en los niños con discapacidad, pensar que más allá de la tabla que yo use, yo tengo que analizar toda la trayectoria de crecimiento y lo que está sucediendo. Y ver también, ahí usar un poco el criterio profesional de ver si, por ejemplo, si es un niño con una parálisis cerebral o con un TEA, en realidad el crecimiento tendría, con una parálisis cerebral muy leve o con un TEA, el crecimiento tendría que ser el mismo que el esperado, digamos. Si yo tengo un síndrome de Down o tengo una parálisis cerebral mucho más comprometida, utilizo los ejemplos de las discapacidades más conocidas o más prevalentes, tengo que ver a dónde tiende esa discapacidad, si es para el sobrepeso o el bajo peso, para mantenernos ahí. E ir haciendo el tratamiento y el abordaje según cada uno de los lineamientos. Siempre tengo que tener en cuenta el cambio en el tratamiento, que ahora no es la temática de esto, pero analizar cómo el tratamiento hay que abordarlo en cada una de las discapacidades, considerando sus particularidades. Le respondo cortito a algunas de las preguntas que está poniendo en el chat. No te iba a decir que lo hiciéramos al final, dale, si te sí, parecía. Dale. Dale. Hacemos al final. Antes, entonces, las dejo ahora con la licenciada Sieri, que les va a comentar un poco sobre la diplomatura, que en realidad es lo que da un poco un marco, o profundiza un poco más estos temas que venimos hablando. Exactamente, queríamos contarles y también hacerlos partícipes, invitarlos. Igual ustedes estuvieron completando esa invitación al webinar, y también una invitación a esta diplomatura que con Mercedes, con Lucía, con Ana Laura y con otros profesionales vamos a dar comienzo ahora en el mes de julio. Está dirigido a todos los profesionales de salud que estén interesados en trabajar en el área de alimentación y nutrición, fonos, médicos, TO, por supuesto pediatras, psicólogos, bueno, todas las áreas que estén trabajando y que quieran trabajar en el área de alimentación. Un poco contarles que esta diplomatura surge ya una inquietud que teníamos por el año 2014 con Mercedes, de poder lograr darle sustentos a la información y poder construir con todos los profesionales un abordaje de la alimentación y la nutrición y al alcance, digamos, y que no teníamos y que no tuvimos nosotras esa formación. Bueno, y por supuesto siempre marcada desde la CIF y desde la Convención de los Derechos Humanos. Como les decía, el inicio está previsto para el 1 de julio, nos están avisando desde la universidad que hay inscriptos, que está faltando la entrega de los títulos y el tema de papeleos, y que por eso nos pueden llegar a demorar hasta el inicio al 8 de julio. No más de eso, vamos a dar comienzo con esta diplomatura. Son 16 encuentros, son virtuales, son los días viernes por la tarde. Si bien para nosotros es importante que estén presentes, las clases quedan grabadas y ustedes pueden verlos después, así que no es que tienen que sí o sí estar presentes esos días viernes, porque sabemos que todos son profesionales y pueden estar trabajando, y hace que no pueden estar en ese momento en vivo. Hay actividades asincrónicas, que son las actividades que nos van a permitir ponerles la asistencia. Simplemente es para eso. Los encuentros los tienen ahí, están distribuidos cada 15 días.
Y también tenemos en lo que es el mes de noviembre, es la preparación de un trabajo, ustedes junto con nosotros y con tutores, que vamos a hacer un examen donde la idea que es con la parte teórica y con la exposición de un caso, que puede ser un paciente que tengan, puede ser también un caso que ustedes nos pidan y les podamos brindar nosotras, puedan presentar desde la teoría los fundamentos para el abordaje que puede ser, como les decimos, niños con cualquiera de las discapacidades que vamos a trabajar en esta diplomatura. El total son 100 horas, 70 horas virtuales y 70 horas, digamos, sincrónicas y asincrónicas. Toda la diplomatura es virtual. Bueno, contarles un poquito de qué va a tratar cada uno de los módulos. El primer módulo tiene que ver con la introducción. Acá vamos a contar con profesionales referentes extranjeros, son de Colombia. Ya les voy a contar un poquito quiénes son, pero contarles que en este primer módulo vamos a trabajar desde el marco de la CIF, todo lo que es la clasificación de la discapacidad, un poco hablarles de la CIF, su uso y los marcos conceptuales. Y en el segundo encuentro, que vamos a estar con profesionales de Garraham y de Flenny, y también de la Clínica Universitaria Reina Fabiola, vamos a trabajar más con respecto a las discapacidades más prevalentes, signos de alarma. Vamos a tener el abordaje de una licenciada en nutrición que trabaja junto con la epilepsia refractaria y las dietas cetogénicas. La idea también contarles que es, si bien trabajar desde la teoría, trabajarlo desde los casos clínicos y poder verlos y ver cómo poder utilizarlos. Y también en esta unidad vamos a trabajar desde la fisiatría y desde el equipamiento, cómo usar, cómo trabajar, digamos, con estos pacientes. En el módulo 2 trabajamos un poquito más ya en los trastornos gastrointestinales, en lo que es la discapacidad, con aspectos que tienen que ver desde la clínica hasta las fórmulas. Vamos a tener todo un equipo que trabaja en la área de gastroenterología de la Clínica Universitaria Reina Fabiola. Vamos a tener también en este módulo la visión de un odontólogo y cuáles son las incumbencias, por supuesto, hacia la alimentación. En el módulo 3, ahí ya empezamos a trabajar puntualmente las discapacidades más prevalentes, como son en este módulo la parálisis cerebral, donde en un primer momento de este módulo vamos a ver los aspectos clínicos, las clasificaciones, diagnósticos, la evaluación antropométrica nutricional, y en un segundo encuentro vamos a estar trabajando puntualmente sobre lo que es la malnutrición, los problemas gastrointestinales más frecuentes y el uso del EDAX en este grupo poblacional. Módulo 4, vamos a estar trabajando con las patologías de TEA y TDAH, donde vamos a tener la participación desde la psicología, desde la terapia ocupacional y por supuesto, desde el área clínica, con el abordaje diagnóstico, comorbilidad, de las estrategias de intervención y la evaluación nutricional. Módulo 5, vamos a trabajar con la patología con la condición de síndrome de Down, donde vamos a ver en un primer momento todos los aspectos clínicos y lo que tiene que ver con estimulación temprana. Y por otro lado, vamos a tener la participación desde la evaluación nutricional, las problemáticas y la alimentación complementaria y la lactancia en esta población. Y en el último módulo vamos a estar trabajando con este trabajo, que en realidad le decimos que es este módulo, pero en realidad ya desde un principio vamos a estar trabajando con ustedes presentar un caso y desde la teoría poder fundamentarlo y que ustedes lo puedan presentar. Bueno, rápidamente les conté que íbamos a abordar. Bueno, los disertantes, contarles que tenemos, bueno, como les dije recién, del Flenny, de Garraham, vamos a contar con el doctor Quinteros, que es referente en lo que es la asistencia basada en trabajar en trabajo comunitario, digamos, desde la comunidad y con las familias. Él es de Colombia, junto con Eliana, que no me acuerdo ahora, y con toda esta cantidad de profesionales, no la encuentro.
Eliana también nos va a acompañar desde Colombia. Y tenemos, bueno, como les contaba, psicólogas, TO, bueno, gente, la verdad que nos está acompañando y que la idea es poder abordar desde todos los aspectos, de todas las profesiones, la alimentación. Bueno, para contarles que todos quienes estuvieron hoy presentes, nosotros tenemos habilitado desde el Zoom una base, digamos, de registro con sus nombres, sus apellidos. Lo que ya sepan que por haber estado acá acompañándonos tienen un 20% de descuento. Las personas que hayan estado presentes y que nos hayan mandado y completado en la encuesta, nosotros las vamos a elevar en este momento a la universidad, a la fundación, y ellos se van a poner en contacto con ustedes para ya habilitarles el 20% de descuento. En este link van a encontrar esto que les acabo de contar, los profesionales, las formas de abonar. Este descuento también se puede abonar, digamos, con tarjeta de crédito en las cuotas que su tarjeta se los permita. Sé que tenemos personas extranjeras, nos asesoramos y la fundación nos dijo que el descuento también es para las personas que viven afuera. O sea, la idea es que podamos, queremos que sea accesible y que puedan acompañarnos en esta diplomatura. También contarnos que tiene un cupo, que si bien sabemos que somos muchos, eso también tiene un cupo porque también quienes coordinamos y quienes estamos frente a esto somos 4 o 5 personas, entonces tampoco podemos acompañarlas a todas como quisiéramos. Así que también tiene un cupo que para eso también avisarles y contarles. Si alguien no... Respecto a las preguntas que habían dado, yo seguí, Eli, no te preocupes. Respecto a las preguntas que habían dado, Delfina preguntó si en el caso de adultos, se utilizan los mismos criterios, y ahí en realidad la EFGAN puntualmente no tiene sobre el tema no menciona algo al respecto. Hay unas guías de la ESPEN, que es la versión adulta de la EFGAN, que tiene lineamientos sobre el tratamiento, pero no especifica los puntos de corte o de evaluación. En general, todos lo que manifiestan es que no hay que guiarse solamente por el peso y la talla, sino que abordar como la complejidad del estado nutricional. Después, María Sol plantea esto, que la OMS no tiene tablas de peso para la edad más allá de los 10 años. En ese caso, lo que se hace es complementar con las gráficas o los patrones locales que uno tenga. Nosotros en Argentina tenemos lo de la Sociedad Argentina de Pediatría, y en el caso que uno no tenga, puede recurrir al de otros países, como por ejemplo el de la CDC, sabiendo que los niños en Estados Unidos tienden a ser más pesados, tienen más peso porque son más grandotes. La circunferencia media de brazo se saca con la fórmula... La circunferencia media de brazo se mide nomás. Así que eso es una medición, y después lo que se calcula es el área total del brazo, y se calcula también la masa grasa y masa magra, o sea, muscular, y masa grasa. El LC, Mónica pregunta por el LC y L y S que aparecía ahí en las tablas. El LMS es un método con el que uno calcula y se hacen las gráficas o los patrones de crecimientos. Son unas cuestiones estadísticas que hablan de la media, la desviación estándar, y el L que no me acuerdo bien a qué refería, pero sirven para poder calcular los percentilos. Uno en realidad utiliza los percentilos que ya fueron calculados, o sirven también para calcular los puntajes Z. Creo que ahí están todas las preguntas. Bueno, como les decía, muchas preguntas por el precio, pero el precio en realidad va a depender, fíjense en las promociones y descuentos vigentes de la diplomatura, porque el precio va a depender de las características de cada uno. Lo mismo que el pago, depende de la tarjeta de crédito que uno tiene, si tiene interés, no tiene interés, y los intereses que aplican. Así que estoy viendo a ver si hay alguna pregunta más o alguna duda más. Chicas, ¿qué tal? Sí. Delfina soy. Yo pregunté lo de los adultos, porque en realidad, bueno, yo trabajo en un centro de día acá en Santa Fe que asisten jóvenes y adultos con discapacidad
moderada, con un retraso moderado. Y bueno, y siempre yo en realidad lo que hago es una evaluación nutricional. El contexto es muy complicado porque son chicos que se insertan a la institución ya de adultos. Entonces, por ahí no sé no tengo una evaluación anterior ni como para hacer un seguimiento. Entonces, lo que puedo hacer es a partir de que nosotros los recibimos. Sí trabajamos con un equipo interdisciplinario, hay todas las especialidades, pero me encuentro con estas dificultades a la hora de la evaluación. Y por ahí mi pregunta era con respecto, porque yo ya les había escrito a ustedes a ver si iban a dar una capacitación más general en discapacidad, por ahí no tanto en parálisis cerebral, porque nosotros parálisis cerebral no tenemos, pero bueno, si por ahí esta que van a hacer me serviría o no para la población que yo atiendo. Y en realidad habría que ver en esa población de adultos cuáles estaría, porque acá está un poco más, es más general, digamos, la diplomatura, pero sigue siendo en el área pediátrica. Entonces no sé. Claro, sigue siendo en el área, claro. Pediátrica. Hay aspectos que tienen que ver con, en realidad si uno ve, por ejemplo, si vos ves el lineamiento de la ESPEN, que te lo invito a descargarte esas guías, así como están las de niños, están las de adultos. En realidad, si vos ves todas las discapacidades que menciona, todas comparten las mismas problemáticas: disfagia, desnutrición, constipación, son como los mismos problemas gastrointestinales, con algunas características según la discapacidad, pero hay como un eje central en todos. Y desde ese punto, eso sí lo abordamos en esta diplomatura. Por eso hay un módulo especial de trastornos solo gastrointestinales que en realidad son transversales, porque el tema de disfagia va a ser transversal a muchas discapacidades. Nosotros acá ponemos algunas, continúa. Pero yo atiendo muchos niños con enfermedades poco frecuentes y en realidad uno, ya sabiendo el manejo de ciertas discapacidades, uno puede ir haciendo la traspolación de esos saberes. Claro. Sí, algo que te recomiendo en lo personal, digamos, es que más allá del peso y la talla, sea adultos o sea niños, trabaje sobre la composición corporal y con los pliegues. Porque eso puede ser como mucho una indicación, un indicador de algún tema en el crecimiento, o sea, más que allá en el crecimiento, porque en el adulto ya no crece, pero cambios en la composición corporal, ¿no? La masa grasa, que hay muchos cambios según la discapacidad. Bien, genial, sí, por ahí eso, la verdad que me reinteresa la diplomatura, pero bueno, ya haremos la de adultos, pero también pero bueno, por ahí toda esta gestión de tantos docentes es compleja. Es complejo, estaba por decir. Tratamos de buscar como referentes en el área, entonces a veces eso también cuesta. No, bueno, pero por ahí me pueden servir cuestiones generales que puedo extrapolar a la población. Incluso antes que nada. El tema de muchos jóvenes, digamos, nosotros acá vemos niños y adolescentes, entonces la parte de adolescentes también sirve mucho, que te puede servir desde ese punto. Bien, sí, porque además por ahí los que van ingresando son más adolescentes. Entonces, bien. Bueno, muchas gracias. De nada. Gracias a vos, Delphi. Creo que respondimos todas las dudas. No sé si alguien tiene alguna duda más general. Nosotros les vamos digamos, desde la facultad, Celi, corregime cualquier cosa, se van a estar contactando con ustedes para los que habían puesto que sí estaban interesados en el descuento, así que se van a contactar por ustedes para ver si quieren avanzar con el tema de la inscripción en la diplomatura. Cualquier cosa, si no, también nos pueden consultar. Al mail ese donde le mandamos el link de acceso, que es el mail de la diplomatura, nos pueden escribir ahí y ahí nos pueden ver. Para acceder al descuento, digamos, ya por haber estado inscripta en el webinar, si completaste el formulario, ya tenés el descuento. Nosotros tomamos tus datos y los mandamos a la facultad. Así que ya estaría, nosotros le vamos a mandar, y solamente como para que lo vean, al descuento en cuánto queda, como les decía en la página web, quedaría el descuento de funcionarios y empleados municipales, como para que lo visualice, que es el 20% sobre el total. No es acumulable con otras promociones, digamos, si ustedes ya tienen el descuento, por ejemplo, del colegio de nutricionistas, no se suma sino que solamente 20%. No es acumulable. Vale y Jessy, que ponen ahí que el tema del descuento, si ustedes terminaron de completar el cuestionario y que estaban interesados, nosotros tenemos todos sus datos, y lo que vamos a hacer ahora es cotejar quienes estuvieron en el webinar
sumamos esto y lo mandamos a la facultad. Sí. Entre mañana y el viernes se van a estar contactando con ustedes. Estén atentas al mail y fíjense que no les llega el no deseado. Al spam, claro, exacto. Bueno. Yo quise anotarme. Bien. Bueno, entonces cualquier cosa me avisan. Fíjate, Jessica, que si apretás ahí en descuentos te aparece. O sea, sobre ese precio tenés que descontar el 20% si no lo haces con la